Hola, tengan ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Claudia Milena Rodríguez Saavedra, estudiante de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio. El caso de estudio relacionado el día de hoy es acerca de la glucogenosis. Para ello, me basé en un artículo publicado por la revista Bioanálisis en noviembre del 2020, cual se denomina Glucogenosis hepática, características clínicas, laboratoriales e imagenológicas en pacientes pediátricos menores de 15 años. Este estudio describe una serie de casos en 14 pacientes pediátricos menores de 15 años con diagnóstico clínico de glucogénesis hepática, la cual también podemos encontrar en los diferentes textos médicos como GSD por sus siglas en inglés, Glycogen Storage Disease, y estos pacientes fueron atendidos en consulta de gastroenterología y nutrición pediátrica del Hospital Carlos Andrade Marín entre el 2016 y 2018. Cabe resaltar que este hospital está ubicado en la ciudad de Quito, Ecuador. Partiendo de que las glucogenosis son enfermedades metabólicas relacionadas con los almacenamientos de glucógeno en los tejidos, debemos conocer cuál es el funcionamiento del glucógeno en nuestro cuerpo. Empecemos con que el glucógeno es un polímero formado por estructuras de glucosa ramificada. Esta estructura de ramificación le permite al glucógeno ser soluble y le permite también diferentes puntos de entrada a enzimas que lo van a hidrolizar o que lo van a romper según la necesidad energética corporal. Una de las principales funciones del glucógeno es la de la liberación de glucosa, cuando el organismo la requiere, es decir, cuando requiera de la energía resultante de la degradación de la glucosa. El glucógeno principalmente se almacena en el hígado, el cual convierte este glucógeno en glucosa a través de un proceso denominado glucogenólisis, con el ánimo de mantener los niveles de glicemia en sangre adecuadamente. Glucemia significa los niveles de glucosa libres en sangre, para que sean utilizados por aquellos tejidos que no pueden producir su propia glucosa para abastecer las demandas energéticas propias. El glucógeno también se encuentra almacenado en músculo, el cual pues atiende sus propias demandas energéticas a través de ese almacenamiento de glucógeno y en una menor proporción en algunas células cerebrales. Bueno, ya conocemos ese rol tan importante que tiene el glucógeno para nuestros cuerpos en la transformación a glucosa. Ahora veamos cómo se producen las glucogenosis, que son enfermedades por depósito de glucógeno y que generalmente se manifiestan porque alguna de esas enzimas que actúan sobre el glucógeno presenta anomalías o está afectada. Estas enzimas se pueden relacionar con la síntesis, la degradación o el transporte de complejos de glucógeno o de la misma glucosa. Las enzimas normalmente catalizan reacciones que finalmente convierten compuestos de glucógeno y la glucosa a demanda, como ya lo mencionamos. Su disfuncionamiento genera una acumulación de glucógeno en los tejidos. Se han identificado alrededor de 15 tipos de glucogenosis de acuerdo al complejo enzimático asociado a cada una de ellas. En la siguiente tabla podemos identificar una clasificación, un déficit enzimático asociado a esa clasificación de la un tejido principal afectado, una estructura de glucógeno relacionada y, por supuesto, una sintomatología. Para el caso de la glucogénesis tipo 1, podemos ver que el déficit enzimático es la glucosa 6-fosfatasa. Esta glucosa 6-fosfatasa tiene un sistema de 3 translocasas y está ubicada en la pared interna del retículo endoplasmático. Estas translocasas importan y exportan sustratos para la enzima. Tenemos una que permite la entrada de la glucosa 6-fosfato, otra que cambia el fosfato por el pirofosfato y una tercera que exporta la glucosa. Cualquier afectación, no solamente en la enzima, sino en cualquiera de estos complejos translocasas, es lo que genera ese déficit en general y es la acumulación de glucógeno en los tejidos. Veamos algunos otros tipos de glucogenosis y su déficit enzimático asociado. Para el caso de la glucogénesis 1C, el transportador afectado o con disfunción es el transportador BP. Para la enfermedad de Pompe o glucogenosis tipo 2 es la alfa-glucosidasa ácido lisosomal. Para la 3A, la enzima desramificante, lo mismo que para la glucogénesis 3B. Para la enfermedad de Andersen o glucogenosis tipo 4, la enzima con anomalía es la enzima ramificante.
Para la glucogénesis tipo 5 o enfermedad de Marr-Adler, la fosforilasa muscular es la enzima vinculada. Para la glucogenosis tipo 6 o enfermedad de Hertz, vemos cómo están relacionados los déficits enzimáticos del glicógeno y la fosforilasa hepática. Para la glucogenosis tipo 7 o enfermedad de Tarur, la enzima relacionada es la fosfofructoquinasa. Para la número 8, la enzima relacionada es la fosforilasa B quinasa. Para la tipo 9, la enzima es el fosfoglicerato quinasa. Para la 10, el fosfogliceromutasa. Para la 11, el lactato deshidrogenasa. Para la 13, la beta-enolasa. Y para la 14 y 15, el glucogenosintasa. Devolviéndome para resaltar algo muy importante, y es que el tejido principal afectado va muy de la mano con el tejido donde se almacena principalmente el glucógeno. Por eso vemos recurrentemente en cada una de las afectaciones cómo está relacionado o el hígado o el músculo. Estas enfermedades, como ya lo comentaba, son de tipo hereditario y se estima que la incidencia es del orden de 1 a 100.000 nacimientos y se transmite de forma autosómica recesiva. Está presente tanto en hombres como en mujeres y es necesario que ambos padres transmitan el gen mutado para que ésta se manifieste. Estadísticamente, si ambos padres son portadores del gen mutado, cada uno de los hijos tiene el 25% de probabilidad de heredar la enfermedad, un 25% de ser sanos y un 50% de ser portadores del gen. Para la glucogenosis tipo 1, es una enfermedad que es debida a una disfunción del sistema G6P. Vemos que están dos alteraciones genéticas relacionadas, una en el gen G6PC y otra en el gen SL37A4, generalmente relacionados con la ubicación cromosómica 17. Este déficit de alteraciones en la expresión en el riñón, en el hígado y en el intestino. Y también pueden presentar déficit del transportador de la G6P o de afectación en las translocasas que vivíamos ahorita relacionadas con la glucosa 6-fosfatasa. Patogénesis. Estas enfermedades pueden manifestarse desde el nacimiento por hepatomegalia. ¿Qué es la hepatomegalia? Devolvámonos a la tablita de sintomatologías para que veamos cómo esta hepatomegalia está relacionada en la mayoría de las glucogenesis. Y es un agrandamiento anormal del hígado, producido precisamente por esta acumulación de glucógeno anómala que se genera. Entonces hace que el hígado crezca y crezca, y esta hepatomegalia va asociada a la característica fenotípica de estas patologías. A los 3 o 4 meses se puede identificar por síntomas de hipoglucemia. Recordemos que la glucemia son los niveles de glucosa libre en sangre, entonces no se mantienen estos niveles como se deben mantener y siempre estaría el paciente por debajo de ellos. Los pacientes presentan hígado agrandado, lo que hablábamos ahorita de la hepatomegalia, retraso del crecimiento, osteopenia, a veces osteoporosis, cara redonda, nefromegalia y frecuentemente debido a la disminución plaquetaria. Además, en el tipo B de la glucogenosis tipo 1, una neutropenia y una disfunción neutrófila son los responsables de infecciones y de enfermedad inflamatoria intestinal. Las complicaciones tardías hepáticas son adenomas y raramente hepatocarcinoma. Y a nivel renal también hay afectación. Es importante también resaltar que cualquiera de estas complicaciones hepáticas o renales que se puedan presentar, si no son tratadas a tiempo, se pueden convertir en cáncer. En la imagen vemos un algoritmo para la detección de estas. Volviendo a nuestro caso de estudio, vemos que se aplicó este algoritmo para identificar en esta población de 14 pacientes menores de 15 años, como cada uno de ellos encajó en este algoritmo según las pruebas realizadas tanto de laboratorio como de imagenología.
Una tabla que me resume lo visto en la gráfica anterior, donde de acuerdo a la clasificación de los glúcidos vamos a encontrar unos marcadores bioquímicos identificados en los estudios de laboratorio. Para el caso de la hipoglicemia, se va a presentar en lo que es la glucogenosis tipo 1 y 3. Y en otras glucogenosis no se va a identificar. El ácido láctico se va a presentar en la 1 y 3. La hiperlipidemia se va a presentar en la 1 y en la 3. No se va a presentar en la 4 y puede variar en la 5 y 9. El colesterol se ve aumentado, glucogenosis 1, 3 y 4. Y los triglicéridos, sobre todo en la glucogenosis tipo 1. Las características fenotípicas, acá vuelvo y las resumo para los exámenes que se de 14 pacientes en estudio. Entonces, lo que se encontró en cuanto a estos pacientes en la clasificación de glucogenosis fueron, encontramos glucogenosis tipo 1A, 1B, 3, tipo 3, tipo 9, aquí en el cuadro en cuanto a los marcadores bioquímicos y en cuanto a las afectaciones de órganos que se pueden presentar. Como característica clínica del diagnóstico encontramos la hepatomegalia, el hígado, y también recurrentemente retrasos en el crecimiento. En las glucogenosis tipo 3, los pacientes en las características abdominales, agrandamiento es anormal de la parte abdominal. Bueno, dentro de esos fenotipos que presentaron los pacientes del caso de estudio, aparte de la hipoglicemia, la hepatomegalia y el retraso en el desarrollo y el crecimiento, también podemos identificar otras características que tienen los pacientes de glucogenosis, como la ausencia de respuesta a la prueba de glucagón o adrenalina, ya que se incrementa el ácido láctico en sangre en lugar de los niveles de azúcar. También presentan aspectos característicos de muñeca en cuanto a mejillas hinchadas, extremidades y toras delgados y vientre prominente. Intolerancia al ayuno por la necesidad de ingestas frecuentes de alimento para mantener los niveles de azúcar en sangre. Niveles altos de ácido láctico, de colesterol y grasas, así como de ácido úrico, como lo podemos ver en las tablas resumen de los resultados de las pruebas bioquímicas. Sangrados frecuentes y hematomas por el déficit plaquetario, neutropenia e incremento en el riesgo de infección y úlceras, tanto en la boca como intestinales, por el escaso funcionamiento de los neutrófilos, adenomas hepáticos, que si no se tratan adecuadamente pueden derivar en adenomas malignos, cálculos renales e insuficiencia renal. Es osteoporosis como la consecuencia del desequilibrio cálcico negativo y proteinuria y microalbuminuria, que son característicos. En cuanto al manejo y seguimiento de los pacientes, a pesar de que el artículo pues no mencionaba cómo fue el manejo después de la caracterización de las glucogenosis que vimos en los pacientes del caso de estudio, bibliografías auxiliares, y encontré que el manejo dietario para mantener los niveles normales de glucosa es fundamental y que principalmente se maneja la terapia con almidón de maíz. También el manejo farmacéutico a través de medicamentos como el allopurinol, que es un inhibidor de santina oxidasa para prevenir la gota cuando la concentración de ácido úrico es elevada. Inhibidores de SA o angiotensina, que son bloqueadores de los receptores para la hiperfiltración o albuminuria. Suplementos de citrato para la hipocitraturia. El diurético tiacídico para la hipercalciuria, administración de G-CSF en pacientes neutropénicos y fármacos para tratar la ileitis similar a la de Crohn. Medicamentos para reducir los lípidos cuando los niveles de lípidos permanecen elevados a pesar del control metabólico. Tratamiento de adenomas hepáticos con inyecciones percutáneas de etanol, ablación por radiofrecuencia, reinserción parcial del hígado o incluso tratamientos un poco más avanzados e invasivos
como el trasplante de hígado cuando pues ninguno de los otros manejos es efectivo. Bueno, espero que haya sido de su interés toda esta información y que la información haya sido clara. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.